Bueno, buenas noches hermanos, ya vamos a entrar de lleno con nuestro estudio del día de hoy. Nada más déjenme, me termino de acomodar aquí mis pantallitas para que podamos ir viendo a todos. Listo. Este, nos quedamos la semana pasada, terminamos por fin el primer libro de Crónicas, ya lo habíamos terminado, empezamos el primer libro de Reyes, hablamos sobre nuestra tarea de Proverbios también, pero hoy espero podamos adelantar bastante más. Nos quedamos, bueno, empezaríamos hoy a partir del segundo libro de Crónicas, del 1 al 8. Esperamos llegar hasta allá. Primer libro de Reyes, del 2 al 9. El libro de Cantares, que lo leímos de una sola sentada, no sé si recuerdan, por ahí de la semana pasada lo leímos todo el libro en un solo día. El libro de Proverbios, vamos a dar rápido un bosquejito de lo que hemos visto del libro de Proverbios, porque todavía esta semana leímos algunos y también leímos algunos salmos. Entonces, de eso va a ir el estudio del día de hoy. Y como les decía, ahí ubicándonos en primer libro de Reyes, les voy a pedir que tengan, si tienen ahí su Biblia a la mano, que tengan bien ahí la Biblia a su mano, la Biblia a la mano, perdón, porque la semana pasada comenzamos con la historia del reinado de Salomón. No sé si recuerdan que ya estábamos viendo esta transición. También ya vimos, pues digamos, un poquito acerca de la muerte de David también. Y nos quedamos que cuando Salomón subió al reino, hizo tres acciones que marcaron definitivamente el rumbo de su gobierno, de su reinado como tal. La siguiente acción que Salomón también toma es para reafirmar esta posición de poder que ahora tiene y que tiene que ver con algo que Salomón va a hacer a lo largo de todo su reinado y otra de las muchas cosas por las cuales se le recuerda. Y es eh, las alianzas con las naciones extranjeras, cuando se casaba con las hijas de los gobernantes de estas naciones. Por eso, una de las razones, vamos a verlo un poquito más adelante, ya cuando lleguemos a la parte final de la vida de Salomón, que tuvo chorrocientas esposas, chorrocientas concubinas, porque muchas de ellas eran justamente parte de estas alianzas de poder que tenía con las naciones extranjeras. Entonces, para establecer un, eh, un poder todavía más relevante dentro de la zona y establecer convenios de relación entre lo que era la nación de Israel con las naciones vecinas y algunas incluso más lejanas, tenían esta práctica muy común. Y de hecho, esta práctica de Salomón empieza justamente con la hija del faraón egipcio. Es la historia que tenemos allí narrada en los primeros capítulos de Reyes. La ley como tal no prohibía que los israelitas se casaran con gente de otras naciones. Si recuerdan, cuando vimos la ley, cuando vimos allá en Deuteronomio, nos dimos cuenta de que la ley decía algo muy concreto, que no se podían casar con los cananeos. Y la ley es muy específica en ese sentido. Los israelitas no se debían y no se podían juntar con las mujeres o con los hombres cananeos. De hecho, algo interesante que podemos resaltar de esta unión de Salomón con la hija del faraón egipcio es que los egipcios, de hecho, no tenían la costumbre de realizar este tipo de casamientos, este tipo de relaciones, porque ellos como pueblo, como egipcios, eran muy, pero muy celosos de juntarse con otras razas. De hecho, no sé si recuerdan que los egipcios no tenían en muy buena estima a los israelitas. No muchos años antes los israelitas o los hebreos habían sido los esclavos de los egipcios y salieron de una manera muy dramática y eso convirtió que la relación, que de por sí ya estaba dañada, todavía se dañara más. Entonces, los israelitas y los egipcios no tenían una muy buena relación, pero aquí Salomón está dando un paso tremendo para su gobierno en medio de esto. Para nosotros, para nuestra cultura actual, es algo bastante, bueno, es muy poco ético o no es moral. O sea, nosotros bajo nuestros estándares morales, que algo así pase no es tan común o no es bien visto en realidad en nuestra sociedad. Pero en ese tiempo sí lo era. Establecer este tipo de relaciones geopolíticas era muy normal, pero los egipcios no lo tenían como costumbre, perdón. Ahora, este matrimonio es resaltado justamente como les comento, como un movimiento
bastante juicioso de Salomón. Y el hecho de que se haya llevado a cabo es la muestra del prestigio que Salomón estaba ganando con las demás naciones. O sea, este evento en concreto, estos pequeños versículos que vemos ahí en el capítulo número 3 del primer libro de Reyes, este, que parece que son, sí, se pasan muy rápido nada más, es muy importante porque nos hace ver que Salomón está estableciendo en verdad su reino. Salomón está ganando prestigio y estaba ganando importancia como rey. Y esta importancia ya se había extendido hasta Egipto. De hecho, era tanto el respeto que ya estaba teniendo, que más adelante vamos a ver en la historia, en Primero de Reyes 9 justamente, que el faraón le entrega a la pareja recién casada, la ciudad de Geser como un regalo de bodas. Si tienen ahí, podemos ir al primer libro de Reyes 9:16, que dice lo siguiente: el faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Esto tiene un impacto, hermanos, porque otra vez se están estableciendo relaciones para Salomón que le van a ayudar mucho durante su reinado. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a ver la construcción del templo. Porque si bien el reinado de Salomón comenzó con este derramamiento de sangre, con estas acciones que hizo, podemos ver en realidad en Salomón a un gobernante bastante juicioso y bastante previsor. Esto nos ayuda a ver que pronto, como tal, va a recibir un don muy especial de parte de Dios, algo en lo cual ya hemos hablado a lo largo del libro de Proverbios, y es la sabiduría. Pero vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto de los proverbios y todo eso, porque vamos a tocar allí otra vez el tema de la sabiduría. Pero recordemos qué es la sabiduría. No sé si recuerdan los que estuvieron en los estudios del año pasado, de finales del año pasado, cuando vimos toda la parte del libro de Proverbios, que no lo vimos por capítulos, sino que lo íbamos viendo por temas. Y uno de esos era entender para la Biblia, para Dios, qué es la sabiduría. Y en esa ocasión llegamos a una conclusión, justamente que la sabiduría es la facultad que nos permite aplicar los hechos y el conocimiento en la vida práctica, en la vida cotidiana, que tú sepas aplicar lo que sabes, que tú sepas aplicar tus experiencias a la vida cotidiana, eso es la sabiduría. La sabiduría no se basa solamente en tener y almacenar conocimiento, en tener y almacenar experiencias o todo esto, capacidades, no. Se trata de todo eso saberlo aplicar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Eso es la sabiduría para la Biblia. Y cuando Dios se le aparece en sueños a Salomón y le ofrece que pida lo que él quisiera, Salomón se niega a pedir riquezas o incluso se niega a pedir poder. Él prefiere la sabiduría sobre cualquier otra cosa. Y este suceso es tremendo, hermanos, y en verdad es único en toda la narrativa de la Biblia, porque la petición en sí mismo de Salomón ya muestra sabiduría, pero también muestra un gran sentido de lógica en realidad, dadas las circunstancias en las que se encontraba Salomón para este momento, porque Salomón está intentando seguir los pasos de un hombre sobresaliente como lo fue su padre David. Recuerden la relevancia y la importancia de David dentro de la historia de la Biblia. Y para este momento Salomón es joven y Salomón se da cuenta de que él todavía es inexperto. Lo comentábamos durante el sermón. Salomón podría estar abrumado completamente con la responsabilidad de conducir o de llevar al pueblo de Dios. Un pueblo que, como ya lo vimos, muchas veces se mostró o demostró más bien ser un pueblo rebelde, ser un pueblo testarudo, ser un pueblo difícil para sus líderes. Y si bien para este momento Salomón ya no tiene enemigos, cada vez se van acabando más los enemigos y se va estableciendo más este periodo de paz. ¿Cómo Salomón iba a olvidar de la nada todas las veces que intentaron matar a su padre? Incluso las mismas circunstancias de su nacimiento, el matrimonio de su padre con su madre, de David con Betsabé. ¿Cómo pasó todo eso? Todas esas circunstancias que llevaron a que Salomón viviera. ¿Cómo eso a Salomón no se le va a borrar de la noche a la mañana?
Salomón tiene que le falta mucha vida por vivir, vaya que le falta mucha vida por vivir. Entonces, dada la herencia de Salomón, todo lo que está recibiendo, el reino que se está formando, que está empezando a tomar sentido, que ya tuvo sus años con Saúl, que ya tuvo sus años con David, Salomón lo está heredando. Y él tenía muchas razones para pedir justamente lo que dice el primer libro de Reyes 3:9, que dice que pidió discernimiento para gobernar al pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Y él hace esta pregunta, se la hace Dios, si yo no te pido eso, de lo contrario, dice, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Si yo no te pido esto, si yo no te pido, Dios, sabiduría, ¿cómo voy a poder gobernar a tu pueblo? Eso es lo que necesito. Necesito sabiduría para poder llevar a este pueblo adelante. Por eso es que Salomón tenía tantas, pero tantas razones para pedirle a Dios sabiduría por sobre cualquier otra cosa. Justamente por sobre cualquier otra cosa. Y aquí quiero mostrarles dos mapas, hermanos. Ya saben, hoy va a ser un regreso a esto de los mapas que ya saben que me encantan, este, porque quiero mostrarles esto de aquí. Ah, ah, ah. Miren, estos son dos mapas de el reinado, justamente de cómo se fue estableciendo el reino. Están al revés, a mano derecha, si alcanzan a ver muy bien. A mano derecha tenemos dos colores en el mapa de mano derecha. Tenemos primero un color como un poquito moradito. Este, ahí sí lo pueden hacer grande en sus pantallas, porque esa parte moradita es el terreno que ocupaba el pueblo de Israel o la nación de Israel en el tiempo de Saúl, el primer rey. Después, todo lo que tenemos en azulito es lo que tenemos marcado justamente como el territorio que David ya había conquistado durante su reino. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente dobló el territorio de lo que tenía Saúl a lo que después terminó de conquistar también David. Recuerden que David se había esforzado muchísimo en extender el reino hasta donde Dios justamente les había dicho que se tenía que extender. Tenemos ahí afuera todavía la región de Filistea y la región de los fenicios. Tengan presente aquí dónde está Tiro, porque más adelante vamos a ver esto, vamos a ubicar a Tiro otra vez. Ya hablamos de Tiro, pero lo vamos a tener que ubicar otra vez. Esto en el mapa de la derecha, pero en el mapa de la izquierda vemos ahora la diferencia entre el reinado de David y el reinado de Salomón ahora. Aquí se distingue un poquito menos, pero nuevamente si le pueden hacer un poquito grande ahí en sus celulares o en sus pantallas. Eh, eh, Aquí a mano izquierda tenemos una línea amarilla que se va a ver muy bien aquí, miren, déjenme lo hago más grande. Esta parte de aquí es el límite de lo que David había conquistado durante su reinado. Y la otra parte, la parte que estamos en moradito ahora, es la parte que Salomón todavía tuvo la habilidad de extender justamente sobre el reino. Es un poco más, tampoco es tanto, porque nuevamente a Salomón no le interesaba seguir conquistando pueblos. Salomón lo que iba a hacer era tener paz en el reino que ya existía. Sí se llega a extender un poquito más, pero no era su propósito, a diferencia de lo que pasó entre el periodo de Saúl y de David. Entonces, este Salomón hereda lo que David ya ha extendido del reino hasta este momento. Entonces, eso va a ser muy, muy importante para lo que va a venir ahora para él, porque cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, la historia nos dice que su petición le agradó tanto a Dios que incluso le dio todo aquello que no había pedido. Le dio el poder, le dio las riquezas, le dio todo lo que Salomón no había solicitado y que Dios de por sí ya tenía destinado que le iba a dar. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta abierta y nada más quisiera que dos hermanos me contestaran esta pregunta. Si Dios un día se les apareciera en sueños, sí, ustedes están durmiendo bien sabroso, bien rico después de un día de tanto trabajar y están bien a gusto ahí en su camita, se van a dormir y de pronto en la noche
Toma, se encuentran con Dios en sus sueños y les dice, cuando tú te despiertes, vas a tener todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras yo te lo voy a dar. ¿Ustedes qué pedirían? Así, muy, muy rápido. ¿Ustedes qué pedirían? ¿Qué le pedirían a Dios en ese momento? Dos personas que Mo- quisieran. yo. A ver, Yo Marta. siempre, bueno, desde que mi hermana Esperanza me llevó a la iglesia, me dio este consejo. Siempre pide sabiduría e inteligencia y paz en tu corazón. Yo le pediría eso. Y le he pedido y el Señor me ha contestado. Eso es lo que yo pediría. Sabiduría, inteligencia y paz en mi corazón. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Marta. ¿Alguien más? Una persona más, ¿no? Yo pediría pediría un método de salvación que no tuviera que ver necesariamente con la ley. Y pues bueno, eso es, pero también eso sería como de que se va adelantando hacia todo lo que sería como Nuevo Testamento, tal vez. Pero sí, me gustaría también una seguridad de una salvación. Pero estamos hablando no de ese momento en el de Salomón. Hoy. Así tú te vas a dormir hoy y en la noche cuando tú estás durmiendo se te aparece Dios y te dice, pídeme lo que tú quieras y cuando te despiertes lo vas a tener. No si estuvieras en los zapatos de Salomón. Hoy tú en tu vida, con su vida, ¿qué pedirías? A ver, Manolo, ¿qué iba a responder? Mientras en lo que Josh piensa un poquito. Iba a decir que yo le pediría estar con él en su reino, De una vez, así. una vez. Entonces ya cuando Pero despiertes, Elías, ya no vas a despertar, ya vas a abrir tus ojos allá, ya más bien Adriana se va a despertar y va a decir, ah, caray, Se me fue, sí, se me ya, adelantó. se me adelantó. estilo Eh, Elías, estilo Moisés, así, ya está eh, ahí en... varios estilos, de hecho, sí. No, está bien, muchas gracias, Manolo. Josh, ahora sí, ¿quieres comentar algo? O lo No, de... perdón, sí, es exactamente tal vez eso, el poder ya estar en su presencia. Ok, Porque a perfectísimo. veces como que parece como de que, bueno, o falta mucho o no se sabe, entonces como que un gran misterio, entonces, bueno, no lo sé, tal vez tener la certidumbre la tengo de la salvación, pero me referiría tal vez a saber cómo vienen las cosas y bueno, vamos a estar ahora sí que vamos a pasar una tribulación, si va a ser en medio, antes, final, todas estas cosas, como que nada más tener una clave de cuándo es y punto. Pero pues si solamente Dios Padre lo sabe, pues no sé, tal vez es difícil pedirlo. Ok, listísimo. Va, muchísimas gracias, Josh. Por Ahí eso ya, que ya llegaremos más adelante a hablar un poquito más justamente sobre esos temas y a profundizar un poquito más en esos temas. Pero sí, muchas gracias Muy, por tu respuesta. muy Hermana así Mabe, yo rápido. a Yo ver, siempre le pido a Dios que se haga su voluntad y no la mía. Eso siempre se lo pido, aunque no se me aparezca en sueños. ok, Pero si se me apareciera, se lo seguiría pidiendo. ok, que se cumpla su voluntad. Perfectísimo. Muchísimas gracias, hermana Mabe. Justamente esto, o sea, digo, luego leemos estas historias, ¿no? Y ah, parecieran como extraordinarias, como en verdad sacadas casi de un cuento de Disney, de esos, de los antiguos, de los hermanos Grimm o algo así, ¿no? Pero ver este tipo de situaciones nos ayuda a ver mucho, también mucho de la manera de actuar de Dios. Y esto nos lleva a una de las historias más conocidas de Salomón y de general de la Biblia, de hecho. Hermano José Luis, iba a comentar algo. Está prendido su micro. Sí, yo pienso que ya de por sí era inteligente, muy inteligente, porque pedirle sabiduría está duplicando su sabiduría y su capacidad. Ciertamente sí, o muy probablemente David era o David, perdón, Salomón era un personaje bastante inteligente. Eh, perdón,
yo quería nada más decir una, tal vez hasta para, bueno, en esta situación o hasta en esta situación moderna, que es algo que se me pasó también pedir en el momento de peticiones, sería realmente protección, porque yo siento que él estaría también pidiendo protección, aparte de sabiduría, pues protección, ¿no? Porque, bueno, está estableciendo un reinado y todo esto. Yo también pediría protección y pediría protección para toda la iglesia, para todos nosotros y para las personas que están alrededor de nosotros y que nos interesen, claro, ¿no? Claro, Protección, digo, cada, protección. cada, cada quien podría tener justamente esta concepción, ¿no? Dentro de lo que uno desea y de lo que uno anhela. Creo que son cosas que constantemente estamos pidiéndole a Dios, ¿no? Pero a veces quisiéramos que nos la respondiera ya, ¿no? Así, de ese tipo de peticiones que quisiéramos que sean ya, hoy, ahorita, en este preciso momento, ¿no? Y respecto a lo que decía el hermano José Luis, sí, o sea, David, otra vez, perdón, Salomón, este, pues era un chavo que había crecido en el palacio del rey, ¿no? Con cierto tipo de educación, inteligente, con la capacidad de discernir ciertas cosas, de entender ciertas cosas, pero justamente lo que él está pidiendo es esto, ¿no? Esta parte de decir, ayúdame a entender qué es lo bueno, ayúdame a entender qué es lo malo, pero sobre todo ayúdame a dirigir a tu pueblo. Dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Y justamente, como les comentaba, esto nos lleva a esta historia tan, pero tan conocida en la vida de Salomón, que es la historia del bebé y las dos prostitutas. Y aquí sí, yo creo que todos conocemos tal vez de manera coloquial o de manera muy general lo que pasa en esta historia, pero pues cuando la leemos nos damos cuenta de tal vez de un poquito más de detalles de lo que está sucediendo aquí. Y aquí yo les quiero preguntar, a otra vez, nada más, uno o dos hermanos que quieran comentar. ¿Ustedes qué piensan respecto a esta historia de las dos prostitutas y del bebé? De esta historia donde justamente se nos refleja probablemente más eh, la sabiduría de Salomón puesta en acción. ¿Vale? ¿Alguien que quisiera comentar algo respecto a esta historia? Yo comento, si gustas, que es una historia que habla del valor el verdadero valor que le ponemos a las cosas, puede ser, ¿no? Como un valor, para lo que sería un hijo o lo que sea, y pues también hace ¿cómo se llama? Una analogía a lo que es, el amor verdadero y la conveniencia, tal vez, ¿no? Ok, O el deseo de algo. El deseo es que se lleva hacia todos lados, es como una historia que muestra cuando una persona es de corazón y cuando una persona nada más quiere algo de manera, pues, para uno mismo, ¿no? De manera, ¿cómo se dice? Selfish, egoísta. ok, muchas gracias. Sí, podemos irnos justamente por esa línea. ¿Alguien más que quiera comentar algo respecto a esta historia? Adriana. Sí, pues fue una manera muy, pues aplicando su inteligencia y la sabiduría que él tenía, fue una manera muy, muy evidente de que se mostrara verdaderamente quién era la mamá de ese bebé. La verdadera mamá no iba a permitir que le pasara nada malo al bebé, pe- a pesar de tener que renunciar a él. Y la otra persona, la otra mujer, pues realmente ya no le interesó. Entonces fue una manera de demostrarles a ellas y a todo el pueblo la gran sabiduría que él tenía. Entonces, pues yo creo que es una lección muy grande y es una de las historias que más yo creo que hemos conocido pues desde siempre. Entonces, pues sí, él aplicó toda su sabiduría y su inteligencia de una manera muy, pues como lo hizo, realmente basándose en los sentimientos de las mismas mujeres, se sabía que era la manera en la que iba a demostrar verdaderamente se iba a demostrar quién era la mamá del bebé. Sí, o sea, sí, justamente esto quería llevarlo a una pregunta.
Eh, ¿Alguna de ustedes se les ocurriría otra manera de saber quién era la madre del niño? O sea, porque creo que es una historia muy, muy conocida. La verdad es una historia bastante, bastante conocida. La hemos escuchado a lo largo de tal vez una vez por ahí coloquialmente, tal vez otra vez por ahí nada más así, pero cuando la leemos vemos ciertos aspectos bastante, bastante curiosos dentro de la historia. Y yo quisiera preguntarles, ahora que la volvemos a leer, ¿a ustedes se les ocurriría una manera diferente de saber quién verdaderamente era la madre? Pues a lo mejor, bien, digo, un bebito de repente pudiera tener los rasgos o parecido a la mamá, por ejemplo, porque obviamente en ese tiempo pues no había maneras de pruebas de genética ni mucho menos, pero pues a lo mejor viendo sus rasgos del bebé con los de la mamá, Ok, o sea, físicamente, o sea, podría ser, no tanto el sentimiento que ya vimos que es la manera como él midió, pero a lo mejor, pues sí, el parecido que tuviera el bebito no explica ahí cuántos, digo, eran unos recién nacidos, porque los amamantaban y todo, pues a lo mejor a mí se me ocurre que podría ser que se pareciera a la mamá. O tal vez haciéndole preguntas a las dos sobre características del bebé. ok, ok. Digo, estas respuestas no es que estén bien ni mal, o sea, para nada, al contrario, simplemente es dentro del masticar la misma historia. Yo no sé si a ustedes se les ha ocurrido decir, bueno, Salomón, es que sí estás bien salvaje, espérate, ¿cómo que vas a cortar un bebé a la mitad? Oye, espérate tantito, ¿no? O sea, bájale tantito a tu... Digo, es una manera bastante drástica, ¿no? Cuando la leemos, pero bastante, digamos, útil no, certera, ¿no? Para llegar a una conclusión. Sí, Pero es justo, que perdón, no, él sabía que evidentemente no iba a hacerlo del bebé y la mitad, ¿no? Pero fue una manera de veras muy hábil, muy ingeniosa, muy de encontrar verdaderamente quién de ellas era la mamá, ¿no? Fue a través del sentimiento. ciertamente sí. Bueno, con eso cerramos un tantito esta parte de la historia, porque el capítulo 4 cierra justamente con una demostración de la sabiduría y de la prosperidad de Salomón. Y así como cierra este capítulo del primer libro de Reyes, eh, nos hacen darnos cuenta de que no hubo ningún otro personaje como él, de que a pesar de que hubo personajes con mucho dinero, de que a pesar de que hubo personajes con bastante sabiduría, con bastante capacidad para distinguir entre el bien y el mal, no hubo un personaje como Salomón, con todos sus matices también, porque se resalta mucho su sabiduría, se resalta mucho la capacidad que tenía para ciertas cosas, pero como muchos otros personajes, también con el tiempo, desgraciadamente se fue corrompiendo. Este momento del capítulo 4 de Reyes, de este primer libro de Reyes, justamente nos va a dar el paso, y dentro de nuestra lectura así estaba, nos da el paso a dos libros que son principalmente atribuidos a Salomón, el libro de Proverbios y el libro del Cantar de los Cantares, que son los libros que vamos a entrar ahorita. Y justamente el libro de Proverbios, del cual ya hicimos nuestra tarea la semana pasada y ya platicamos un poquito acerca de algunos de nuestros proverbios favoritos, recordando que lo estudiamos hace unos meses, no hace mucho tiempo, quiero recordarles un par de cositas así nada más. El libro de Proverbios fue escrito y recopilado por la élite educada y social de la época. Recordemos que tenemos al menos tres autores identificados del libro de Proverbios. El primero es Salomón, ¿no? Y nos los dice justamente Proverbios 1:1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Después tenemos un poquito más adelante, hasta el capítulo 25, otro bloque de proverbios, pero que si bien eran o son considerados proverbios tal vez de Salomón, en realidad fueron copiados por otros escribas o incluso por otros reyes. Este es el caso, por ejemplo, de los proverbios que va a registrar Ezequías, el rey de Judá, lo cual vemos en el capítulo 25:1 de Proverbios, el cual dice, también estos son otros proverbios de Salomón, copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá.
pudo haberlos justamente Ezequías recopilado dentro de las muchas cosas que se decían dentro del reino, que no habían quedado asentados dentro de la primer masa de proverbios de Salomón, pero que justamente Ezequías se dio a la tarea de recopilar para añadirlos a este libro. Y los últimos proverbios que tenemos a partir del 31 y hasta el final, que son los dichos del rey Lemuel. Justamente lo estudiamos también en esa ocasión, Proverbios 31:1, que dice, los dichos del rey Lemuel, mensaje mediante el cual su madre lo instruyó. Recordemos que Lemuel, a pesar de haber sido un rey, gran parte de su educación la recibió de parte de su madre, gran parte de su instrucción como persona la recibió de su madre, y eso lo vemos reflejado justamente en los capítulos que va a escribir Lemuel, ahí en la última parte de Proverbios. Salomón era rey. Ezequías, quien mandó a compilar los proverbios entre el 25 y el 30, fue un rey. Lemuel, del 31 al final, también fue un rey. Y todos estos proverbios fueron incorporados al libro que actualmente conocemos en algún momento posterior por personas con una muy buena formación también, que sabían leer, que sabían escribir y que tenían las habilidades que para la época estaban destinadas en realidad a un pequeño sector de la población solamente. Sin embargo, a pesar de tener su origen, el libro de Proverbios y los proverbios como tal, a pesar de tener su origen en el círculo de la élite social, los dichos no estaban limitados solamente para esas personas. Por ejemplo, a lo largo de los proverbios hallamos exhortaciones reiteradas al trabajo duro, a que la gente tenga una actitud humilde respecto a otros. Encontramos mandamientos constantes de ser juiciosos al hablar, llamados a cuidar de los menos afortunados, y tenemos también la insistencia de que seamos lentos para la ira. Todo esto, entre muchos otros temas que ya hemos estudiado y que ya hemos leído del libro de Proverbios. Y aunque es posible que Proverbios naciera otra vez en la corte de varios reyes, la sabiduría contenida en sus páginas debía llenar los corazones de todo tipo de personas, y debía manifestarse en las vidas de aquellos que decidían aceptar estas enseñanzas que el libro ofrecía. Porque la evidencia interna de que Proverbios es aplicable a todo el mundo es sin duda un alivio y es una esperanza grandísima, porque no nada más son dichos para un grupo de gente, no nada más son dichos para un círculo cerrado de personas, son dichos para todos. Da lo mismo que seamos alguien que ocupa un puesto de autoridad o una persona que se sienta totalmente ignorada. Tanto si has superado la pobreza accediendo a un estatus social diferente, como si naciste en el seno de una familia acomodada, ya sea que tengas una carrera, un doctorado, máster, posgrados, o si nunca aprendiste a leer, de todos modos, Proverbios es para ti. Proverbios no tiene un sesgo en el cual se quiten a ciertas personas por sus capacidades o por su manera de ser o por el dinero o por nada. No, Proverbios es para todos nosotros. Y tal vez a ti nunca te toque labrar un campo, como muchos proverbios dicen. Y todos los dichos que leemos acerca de la agricultura, pues tal vez cuando los lees digas, bueno, pues este para qué, ¿no? O sea, este no le tengo mucho sentido. Pero te aseguro que conforme vayas leyendo el libro de Proverbios, vas a encontrar uno que se adecue a tu situación, que se adecue a tu situación. Incluso puede que existan algunos dichos que en este momento no tengan mucho sentido para ti, pero en verdad, ten por seguro que va a llegar el momento donde cuando los vuelvas a leer, van a cobrar totalmente sentido. Yo no sé si les pasó, pero del año pasado que los vimos a este momento, probablemente haya habido proverbios que de pronto digas, ah, caray, este como que ya lo había leído, pero no le había agarrado la onda. Ah, caray, este como que estaba allí, pero no le había prestado tanta atención. O sea, sí, ya sabía que estaba ahí, que decía eso, pero como que, fíjate, como que ahorita tiene otro sabor, hoy en día tiene otro sabor, tiene otro, como que hay algo que te está diciendo ahora en este momento de tu vida. Por eso la importancia no solamente de leerlos así como van, sino que tenemos que conocerlos y tenemos que atesorarlos para nuestra vida. En verdad, los temas que figuran en el libro de Proverbios son relevantes para todos en algún punto de nuestra vida. En algún punto de nuestra vida vamos a encontrarle sentido a esos proverbios. Y así cada vez que leas un proverbio que llame tu atención, o incluso, aunque no le encuentres mucho sentido, en verdad pregúntate, ¿este proverbio qué significa para mí?
esto que acabo de leer, ¿qué significa para mí? Y eso justamente me lleva ahora sí al libro del Cantar de los Cantares. Uno de esos libros que también tienen sus peculiaridades cada vez que lo leemos, porque este libro es único en la Biblia. Pero antes de entrar a detallarlo más a profundidad, quiero preguntarles otra vez a dos hermanos que quisieran contestar así rápidamente, de los que ya leímos el libro de Cantares. ¿Ustedes por qué creen que exista un libro como Cantares en la Biblia? ¿Cuál creen que es el propósito de un libro como estos dentro de la Biblia? ¿Alguien que quisiera comentar algo respecto a esto? Porque yo no sé si a ustedes les pasa. Yo creo que al menos alguna vez les ha pasado cuando leemos el libro de Cantares. Ya sea la primera vez que lo hayas leído, ya sea la quinta, la quinceava, la treintaava vez que estés leyendo el libro de Cantares. Siempre hay un dejo de ¿qué estoy leyendo? Así, o sea, lo empiezas a leer y llega un punto donde ¿qué leí? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué esto está en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como que ¿por qué está esto aquí? Y depende también mucho de la versión que tengamos. La NBI es bastante interesante en su manera de traducir justamente el libro de Cantares. Si lo leímos en Reina Valera, tiene una poesía completamente, eh, eh, no quiero decir diferente, pero un tipo de poesía único para reflejar el libro de Cantares. Hay otras traducciones de la Biblia más actuales que utilizan un lenguaje bastante interesante para hablar sobre el libro de Cantares, para traducir el libro de Cantares, con palabras todavía que pueden sonar más fuertes para algunos. Por eso otra vez les pregunto, ¿ustedes por qué creen que un libro así esté dentro de la Biblia, dentro del canon de la Biblia? Yo creo, Moy, que cuando el Señor dijo reproduzcanse, es, el sexo es un tema que resulta tabú, pero es importantísimo para la reproducción. Entonces, verlo poéticamente, pues como que le quita un sesgo de pecaminoso, de que es algo malo, ¿sí? Porque en sí el sexo es bueno, siempre y cuando se haga con respeto, con cariño, como Dios manda. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar respecto a esto? Si no, miren, hay algo que Yo pasa. creo, Adelante, hermana yo, Fabiola. yo creo, pastor, que es un, una parte poética, hermosa, eh, en una forma en que manifiesta a través de cada uno de lo que está plasmado ahí, cómo puede ser el amor visto desde ese punto de amor, desde ese punto de vista comparativo, porque es muy comparativo con las flores, con las cosas físicas. Es una poesía cada uno de lo que ahí se está leyendo. ¿Por qué está ahí? Porque es limpio, porque es bueno, porque es otra forma de mostrar el amor hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Eso es lo que pienso y Ok, sentí al leer ese libro de Cantares.
Ok, muchísimas gracias, hermana Fabiola. Sí, hay justamente un par de comentarios que dijo, que tiene que ver con la pureza, con esta parte de ser limpio y con esta parte de la voluntad de Dios. También esta parte que decía Manolo de que es algo bueno, pero que muchas veces lo llegamos a considerar como un tabú, como algo medio que pareciera ajeno, ¿no? O como si fuera un tema, como un tema prohibido, un tema del cual no nos gusta hablar o del cual no quisiéramos hablar porque nos da miedo hablar o nos da pena hablar o nos da muchas cosas de pronto hablar respecto a eso, por muchos factores, ¿no? Que ahorita vamos a intentar desglosar un poquito justamente el por qué un libro así está dentro de la Biblia. ¿Qué propósito tiene que un libro que en ningún momento menciona a Dios, como ya lo vimos con el libro de Esther, ¿por qué un libro está así? No, perdón, Esther no lo hemos visto, vimos Ruth, Esther lo vamos a ver más adelante, perdónenme. Yo ya ando aquí cruzándome cables. Pero ya llegaremos con ese tema del libro de Esther. Que también tiene esa cuestión. Pero no se menciona a Dios en ningún momento. Ahora, el libro de Esther tiene ciertas cosillas, porque el libro de Esther habla acerca de la salvación del pueblo de Dios. Aquí ni eso. Entonces, ¿qué idea, qué punto tiene que un libro como este esté puesto aquí? Bueno, vamos un poquito para allá. Cuando leemos este libro, cuando leemos el libro de Cantares, el Cantar de los Cantares, porque es importante que tengamos el nombre del libro completo para entender todavía más por qué. Porque muchas veces lo resumimos y decimos Cantares nada más, pero el libro es el Cantar de los Cantares. Ah, este libro tiene muchas cosas que nos llaman la atención, desde su contenido, el tipo de lenguaje que utiliza, cuánto dura el libro, su narrativa. Estos elementos hacen del libro del Cantar de los Cantares algo diferente al resto de la Biblia, como lo hemos dicho. Empezando con el nombre, el cual tiene que ver con una expresión que se llama una expresión superlativa, que vemos mucho a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Rey de Reyes o Señor de Señores. Esto le da a este libro, al libro del Cantar de los Cantares, justamente un significado, un doble significado, si lo queremos ver así. Puede ser la mejor de las canciones o la más amorosa de las canciones, justamente. Porque el libro de Cantar de los Cantares es una canción. O sea, lo podemos ver como un poema, pero en realidad es una canción. Todo el libro es una canción. Por eso que se llame así el Cantar de los Cantares, tiene que ver con el hecho de que podemos llamarle la mejor de las canciones o la más amorosa de las canciones. Y justamente esto tiene que ver con el hecho de su contenido, porque el libro, desde el primer versículo, nos identifica que su autor es Salomón y nos cuenta a manera de, tengan esta palabra ahí guardada, idilio lírico. La estructura del Cantar de los Cantares es así, es un idilio lírico. El idilio lírico es un tipo de poema amoroso, breve, que de hecho es presentado a manera de diálogos, justamente, y tiene que ver principalmente con temas que tienen que ver con el campo, con pastores, con este tipo de lenguaje así, idilio lírico, recuérdenlo. Y justamente todo, como ya lo leímos, todo el libro trata acerca del cortejo de Salomón con una tsunamita, con una mujer tsunamita. Es muy probable que estos dos personajes, Salomón y la tsunamita, se hayan conocido en uno de los viajes de Salomón a sus viñedos. Salomón tenía muchos viñedos y tenía viñedos en la parte norte de Galilea. Entonces, allí está esta región, y en uno de estos viajes que Salomón hizo hacia sus viñedos, es muy probable que allí haya conocido a la tsunamita. Entonces, una vez que la conoce, se percata de ella, Salomón hace varios viajes en los cuales la fue conociendo de a poco y la fue cortejando de a poco, hasta que por fin Salomón se le declara. Pero la tsunamita, como ya lo vimos, no aceptó rápidamente, no aceptó inmediatamente la propuesta de Salomón. Ella decidió pensar esto. Ok, ya viniste, ya lo hiciste, tal.
déjame masticarlo, porque yo no sé si me quiero ir ahorita, yo no sé para empezar si te quiero a ti, o sea, si está bien, eres el rey, si está bien, eres el monarca de la nación, pero yo no sé si me quiero ir a vivir allá contigo a tu palacio. Entonces, parte de lo que vemos dentro del discurso justamente de este libro del Cantar de los Cantares es esta, esta historia, si lo queremos ver así, esta historia de amor entre Salomón y la tsunamita, desde que la conoce, desde que la tsunamita empieza a anhelar querer estar con él, ese proceso de enamoramiento en el cual va pasando, el enamoramiento de Salomón también hacia la tsunamita en cada viaje que hacía y que la veía. Pero algo interesante que tiene, y otra vez que recordemos que es una canción, son las intervenciones de las jóvenes y los jóvenes de Jerusalén. Son pequeños coros que se repiten constantemente a lo largo de la historia. Al final la tsunamita decide, bueno, acepta justamente y se va a vivir con Salomón como su esposa. Pero como les comentaba hace ratito, algo importante que tenemos que tener de este libro es que nunca se menciona a Dios. Por ahí hay alguna referencia como tal al Señor, pero no se menciona en ningún momento el Señor o alguno de los nombres que se le atribuyen a Dios. Tampoco se menciona en algún momento nada que tenga que ver con la adoración a Dios, nada que tenga que ver con la oración o nada que tenga que ver ni siquiera con la devoción a Dios. Y cuando uno se da cuenta de que nada de esto aparece en el libro, uno fácilmente se puede cuestionar, como les decía, bueno, ¿por qué hay un libro así en la Biblia? O sea, otra vez, ¿por qué aparece un libro así dentro del canon de la Biblia? Pero para poder resolver esa pregunta, para poder resolvernos nosotros esa pregunta, tenemos que entender algo muy importante, hermanos, y es, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Nos hicimos esa pregunta al inicio de estos estudios, cuando los primeros estudios que vimos, los primeritos estudios, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Porque podemos saber que la Biblia nos habla de Dios, nos habla de quién es Dios, nos habla de qué hace Dios, pero sobre todo, sobre muchas de estas cosas, nos habla de qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Toda la cuestión de la salvación, toda la cuestión del proceso para que la humanidad pueda ser salva, está marcada en la Biblia. Y ese es uno de los propósitos principales de la Biblia, que nosotros como humanidad, como hijos de Dios, podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, a través de la Biblia conocemos a Dios, a través de la Biblia Dios nos habla, a través de la Biblia vemos reflejada esta historia que Dios quiere que nosotros conozcamos con el propósito de su salvación. Pero una parte importante de la Biblia es entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, como su pueblo, como sus hijos. Y justamente cuando tenemos esta idea más clara, entonces cuando llegamos a leer el libro de Cantar de los Cantares, se vuelve un poquito más sencillo leerlo, porque el libro o esta canción nos proporciona un ejemplo de cómo Dios creó al hombre y a la mujer para vivir felices, para vivir en satisfacción, porque los seres humanos justamente fueron creados como seres sexuales. Dios ciertamente dispuso el matrimonio desde el principio de la creación de la humanidad para que el hombre y la mujer fueran una sola carne. Y así dispuso una relación única, donde se iban a crear vínculos afectivos, vínculos emocionales y vínculos sexuales. Y todo esto iba a fundamentar la figura del matrimonio, la idea de lo que es el matrimonio. Sin embargo, y sí tenemos que tener mucho cuidado, si bien la idea original de Dios es que el matrimonio sea la representación de la relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y su iglesia, esta es la figura máxima que representa el matrimonio como tal, sería equivocado indicar que esta experiencia del matrimonio para la humanidad es la única que lo va a hacer feliz o es la única que lo va a hacer completo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos descalificando completamente cuando alguien, por ejemplo, queda viudo o viuda.
y ya no tiene la capacidad o ya no quiere o ya no es que no tenga la capacidad, pero decide no hacerlo o ya no va a vivir esta experiencia así. El celibato, por ejemplo, una de las cosas tan buscadas en el mundo antiguo y en muchas ocasiones en el mundo actual. Estaríamos descalificando a las personas que deciden ser célibes. Entonces, sí, el matrimonio es la figura, es la representación, es el acuerdo que justamente se hace entre dos personas y que representa la relación entre Dios y su pueblo. Y es una cosa importantísima y fundamental para el desarrollo de la vida humana, del cristianismo y de la reproducción, justamente como nos recordaba Manolo. Pero tenemos que tener muy importante, y tenemos que tener bien en claro, que si en algún momento alguien de nosotros no se casa por alguna razón, que creo que la gran mayoría de aquí han tenido esa oportunidad, o lo están, o lo han tenido, sí, aunque sí, que esto quiere decir que si no lo estás, o en algún momento no lo eres, entonces por eso eres menos persona, o entonces por eso eres menos valioso, para nada, en verdad para nada. Pero sí un dato muy interesante y fuerte de este libro es que debido a su contenido, debido al lenguaje tal vez metafórico, pero en algunas partes explícito, los sabios judíos de la antigüedad, incluso todavía los modernos, de hecho, le prohíben leer este libro a todos aquellos hombres menores de 30 años. O sea, si tienes menos de 30 años como hombre y quieres leer la Biblia y quieres leer ya sea la Biblia hebrea o la Biblia judía, bueno, no lo puedes leer hasta que tengas 30 años. El libro de Cantar de los Cantares no lo puedes leer hasta que tengas 30 años y seas lo suficientemente maduro. Esa es una costumbre dentro de los judíos. Y de hecho, en la antigüedad, las mujeres no podían leer este libro. O sea, las mujeres tenían prohibido completamente leer este libro. Actualmente, digo, ya por la apertura de la información y todo esto, bueno, es más difícil que puedas prohibir una situación así, ¿no? Pero ese dejo todavía del contenido del libro sigue estando allí. Y otra vez, el lenguaje, el lenguaje del libro ciertamente es explícito en algunas partes, pero dejando de lado la importancia que el libro ofrece al lector de la Biblia como tal, es que se han creado estas prohibiciones. Porque entonces estamos dejando de lado lo que este libro nos puede dar. Y otra vez, el libro es una canción. Es una canción que utiliza metáforas vívidas para describir el amor, para describir el cortejo, para describir el matrimonio. Y estos versos describen el deseo de una pareja del uno por el otro. Describen los conflictos que superan con los sentimientos tiernos, los sentimientos que el amor despierta en ellos. Y también describe el gozo que encuentra una pareja cuando están juntos. Esa descripción es extremadamente útil cuando hablamos de un matrimonio. Es extremadamente útil cuando hablamos de una familia. Y eso es fundamental. Si estamos hablando otra vez que el matrimonio es la institución que Dios dejó para que la humanidad se pudiera así reproducir, pero para demostrarle a la humanidad la relación entre Dios y su nación, y su pueblo, y sus elegidos, entonces que nosotros podamos ver dentro del matrimonio todas estas cosas y disfrutarlas, es algo esencial para nuestra vida, en general como humanos, pero sobre todo como cristianos. Y algo también que es importante de resaltar es que a lo largo de la historia se le han intentado dar significados también al libro o propósitos también al libro, ¿no? Porque, otra vez, como no menciona en ningún momento la palabra Dios, o la relación de Dios, o la adoración hacia Dios, bueno, hay eruditos judíos, por ejemplo, que a lo largo de la historia intentaron darle un sentido más profundo al libro, desarrollando que es una alegoría que describe el amor de Dios por Israel. Y entonces tal vez el lenguaje que utiliza, bueno, sí puede ser explícito y todo eso, pero es que para el matrimonio tal vez no tanto. Mira, lo que en realidad te quiere decir el libro, casi casi te están diciendo es
Es la relación, el amor, la relación, perdón, de Dios por su pueblo. Y entonces cortan o quieren o intentan cortar de tajo la profundidad que tiene en cuanto a su lenguaje y en cuanto a su propósito. Incluso también estudiosos cristianos han enseñado que el libro muestra la relación que existe entre Jesucristo y la iglesia. Y si bien estos dos significados tienen cierta validez bajo una interpretación, o sea, y están apoyados bajo el mismo texto del Cantar de los Cantares del libro, no es necesario entrar en significados alegóricos para que entendamos este libro, porque en verdad este libro, el Cantar de los Cantares, nos enseña que un matrimonio duradero requiere dedicación, requiere compromiso, requiere una sólida lealtad entre el esposo y su esposa, así como nos muestra también un retrato idealizado de cómo podemos expresar el amor bajo la misma bendición de Dios. Y esto es un asunto importantísimo, ya que en muchas ocasiones, dentro de las mismas normas cristianas, lo que hemos hablado, dentro de las mismas normas cristianas para el matrimonio, se ignoran, se minimizan o incluso se llegan a subestimar las relaciones sexuales. Pero justamente cuando leemos este libro, nos podemos dar cuenta de que esto refuta completamente esa idea porque va todavía más allá, advirtiendo de una manera fuerte lo dañino de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. También confirma que Dios no solo aprueba, sino que además anima a que un matrimonio sienta placer por estar justamente el esposo y su esposa, porque Dios mismo creó esto. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, nos caemos justamente a realizar que el propósito del libro va más allá de solamente un lenguaje explícito. En verdad nos está mostrando la importancia que tiene el matrimonio dentro de la vida cristiana para nosotros en la actualidad, pero dentro de la vida en general, de la relevancia del cuidado entre un esposo y su esposa, del amor entre un esposo y su esposa, de las relaciones entre un esposo y su esposa, y también de las consecuencias de no hacerlo así. Entonces, para comprender un poquito más por qué esta es una canción, quiero mostrarles dos videos, hermano. El primero es un video que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, que tiene que ver con una interpretación justamente del libro de este libro del Cantar de los Cantares a dos voces, con un arpa muy, con escalas muy de Medio Oriente. Entonces quiero compartírselos un fragmento, porque es muy largo el video, nada más un fragmento de cómo es que interpretan unos españoles el libro del Cantar de los Cantares. Bésame con esos besos tuyos. Son mejores que el vino tus caricias. Qué grato es el olor de tus perfumes. Tú mismo eres aroma que enajena. ¿Cómo no van a amarte las mujeres? Llévame contigo. Vamos, vamos. Y el rey me llevó a la penumbra, a reír y ser felices juntos. A revivir tus caricias mejores que el vino. ¿Cómo no amarte? Soy morena y hermosa, mujeres de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como los pabellones de Salomón. No miréis cuán morena estoy, que me ha tostado el sol. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, pero la viña mía no guardé.
Dime, amor de mi vida, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde mandas reposar a mediodía? Que no vaya yo como a escondidas tras los rebaños de tus compañeros. Si no lo sabes, bellísima mujer, sigue las huellas del ganado. Lleva a pastar tus cabrillas a la cabaña de los pastores. A una yegua entre los carros del faraón te comparo, amiga mía. Más hermosas que las tórtolas son tus mejillas, más que las perlas tu cuello. Tórtolas de oro te haremos, punteadas de plata. Cuando el rey reposaba en su diván. Ahí luego les comparto el video completo porque si no, no acabamos hoy con esto. Pero justamente es una manera en la cual podría interpretarse el libro del Cantar de los Cantares. Ahora, como ustedes saben, yo estudié música y y yo siempre me lo he imaginado de manera diferente. Cada vez que veo cada vez que lo leo y que veo que hay una cantante, hay un cantante y hay un grupo de personas ahí cantando de fondo, en verdad me imaginaba, yo siempre que lo leía me imaginaba una ópera como tal, una representación de un acto de una ópera donde tienes a una solista acá, a un solista cantando otra cosa y a un grupo atrás a un coro atrás respondiendo justamente. Y hay una obra que yo sé que todos ustedes conocen o han escuchado al menos alguna vez, que digo, habla de otro tipo de cosas, otro tipo de amor, pero pero créanme, o sea, imagínense el texto así, yo así me lo imagino, esa música así me imagino que estoy leyendo Cantar de los Cantares y quiero ponerles este video, igual nomás les voy a poner un fragmento porque yo sé que todos ustedes al menos una vez han escuchado esta canción, pero imagínense esto, imagínense a la mujer, a la joven cantando. Imagínense al joven cantando y de pronto cuando entran las mujeres de Jerusalén o los hombres de Jerusalén con el coro allí. Entonces, nada más un pequeño fragmento de esto.
Bueno, espero que la próxima vez que lean Cantar de los Cantares y vean que habla el hombre, que habla la mujer y que de pronto habla un coro, nos lo imaginemos de pronto así, ¿no? Es una canción, recuerden, es una canción. O sea, lo que estamos leyendo en este libro es una canción. Entonces, tengámoslo allí presentes. Y vamos a terminar aquí el estudio, hermanos. Teníamos un montón de cosas más padres, pero vamos a dejarlas para la siguiente semana para que no nos vayamos tan tarde. Aquí voy a terminar el estudio. Aquí ya estaríamos terminando justamente Cantar de los Cantares, Proverbios. Estaríamos casi dándole un cierre a todo lo que tiene que ver con Proverbios. Nada más nos quedan por ahí unos salmos de Salomón, justamente. Pero ya los vemos la siguiente semana. Yo voy a terminar la grabación.